Huida a Egipto, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, día 24 de la reina del cielo. Mamá mía soberana, tu pequeña hija siente la necesidad de venir a tus rodillas para hacerte un poco de compañía. Veo tu rostro velado por la tristeza y algunas lágrimas que se te escapan, corren de tus ojos. El dulce niño tiembla y llora sollozando. Mamá Santa, uno mis penas a las tuyas para reconfortarte y para calmar el llanto al celestial niño. Pero, mamá mía, no niegues revelarme el secreto. ¿Qué cosa funesta sucede a mi querido niñito? Hija mía queridísima, el corazón de tu mamá hoy está henchido por el amor y el dolor, tanto que no puedo aguantarme de llorar. Ya sabes de la venida de los Reyes Magos, los cuales hicieron ruido en Jerusalén, preguntando por el nuevo rey. Y el impío Herodes, por temor de ser derribado del trono, dio la orden de matar a mi dulce Jesús, a mi querida vida, junto con todos los demás niños. Hija mía, qué dolor. A aquel que ha venido a dar la vida a todos y a traer al mundo la nueva era de paz, de felicidad y de gracia, lo quieren matar. ¡Qué ingratitud! ¡Qué perfidia! Ah, hija mía, ¿hasta dónde puede llegar la ceguera de la voluntad humana? Hasta ser tan feroz y querer atar las manos de su mismo Creador y pretender hacerse dueña de aquel que la ha creado. Por eso compadéceme, hija mía, y trata de calmar el llanto de mi dulce niño. Él llora por la ingratitud de los hombres. Habiendo apenas nacido, ellos ya lo quieren muerto. Y para salvarlo, fuimos obligados a huir. El querido San José fue avisado por el ángel para que partiéramos prontamente a tierra extranjera. Tú acompáñanos, querida hija, no nos dejes solos. Y yo continuaré dándote mis lecciones sobre los graves males de la voluntad humana. Has de saber que el hombre, en cuanto se sustrajo de la divina voluntad, rompió con su Creador. Todo había sido hecho por Dios en la tierra y todo era suyo. Pero el hombre, con no hacer el querer divino, perdió todos los derechos y se puede decir que no tuvo ya dónde pisar. Así que se convirtió en el pobre exiliado, en el peregrino que no podía poseer habitación permanente. Todas las cosas se volvieron mudables para el pobre hombre, y esto no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Y si alguna cosa le quedó, fue en virtud de los méritos previstos de este celestial niño. Y esto porque toda la magnificencia de la creación fue destinada por Dios para darla a aquellos que habrían hecho y vivido en el reino de la divina voluntad. Todos los demás, si toman trabajosamente algo, son los verdaderos ladrones de su Creador y con razón. No quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de Dios? Tener a Dios en sus almas, llamarlo, ¿sí? Lo que le pasó a Adán fue ese desgarro, y al separarse de Dios, ¿sí?, encontró todos los bienes perdidos, todos los bienes. Dejar de tener a Dios dentro es vivir como errante, como peregrino, porque estando en Dios estás realmente sostenido por Él, guardado por Él, amado por Él, ¿sí? Y muchas veces no acabamos de darnos cuenta de lo terrible que es no estar en Dios, no poseerlo, en lo más mínimo. Quien vive en pecado, ¿sí?, no se ha separado de Dios voluntariamente, que eso es lo que hizo Adán. Por eso ese fue el inicio del pecado, separarse de la vida de Dios. Adán conocía lo que era estar en Dios y lloró lágrimas profundísimas, tuvo de dolor. Pero lo perdió a Dios y tuvo que estar fuera. Y lo que es dolorosísimo para Dios, ¿sí?,
que su hijo amado, porque cada uno de nosotros somos hijos amados de Él, para estar dentro de la casa paterna, para gozar de todos los bienes, ¿sí? Y lo peor es que el hombre, la criatura, voluntariamente se sale de la casa paterna. Para eso vino Jesús a la tierra, para pedirle al Padre, porque el Padre había puesto todo el palacio real, ¿sí? La casa con bienes sobreabundantes para ese hijo, para que se sintiera, primero que nada, profundamente amado por Dios y que todo lo viviera en Dios, en función de Dios, ¿sí? Y que en todo lo que hacía, hiciera, lo encontrara Él, su amor paterno. Todos los bienes, todas las delicias, todas las gracias. Y se sale de este Edén, de esta casa que Dios le había puesto, porque, como sabemos, Adán en todo lo que hacía encontraba el amor de Dios. En el viento, en el agua, en todo. Y le dio una compañera, ¿sí? Hecha a imagen y semejanza de Él, salida de su costilla, para vivir, ¿sí? Para desarrollar su vida. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le voy a dar una compañera. Y cuando Adán la vio, todas las cosas de la creación, que dijo, no, así es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Y se regocijó y se gozó de que Dios le diera una compañera. Y la compañera con la que vamos a vivir durante nuestra vida, por eso el matrimonio, ¿sí? Dios lo santifica y hace, ¿sí? que de ahí va moldeando a las dos almas. Si no es perfecto, esa persona que va a unirse con la otra va a encontrar el modo de santificarse y de amar en todo al otro, y que esa modificación, porque para eso es el matrimonio, Dios quiere, ¿sí? Porque Dios todo lo hizo en relación a Él, y que nosotros, así como Dios forma esa gran familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios no estuvo solo, quiso que el hombre no estuviera solo, y que entonces, a través de unir sus vidas, ¿sí? Uno, en todo lo que hacían, se santificara por el otro y encontrar el medio para santificarse. Para santificarse. ¿Y cuál era el medio para santificarse? Esa vida puesta en común. ¿De los dos? De los dos. En donde el esposo acepta a la esposa, que no es perfecta, pero la ama como Dios nos ha amado a nosotros, porque nos ha amado sin que fuéramos perfectos. Y da esa, todo, está puesto el orden natural, una de las grandes, por eso, ¿cómo se llama?, problemas que se vienen con el pecado original, ¿sí? Es el trastorno que se da dentro de la relación de Adán y Eva, ¿sí? Que la Iglesia también lo comprende y lo ve. ¿Por qué? Porque puso para la mujer como cabeza a Adán, ¿sí? Adán sujeto a Dios para tener la suficiente claridad, luz y todo para guiar a la esposa. Entonces, y que juntos todo lo que hicieran, ¿sí?, fuera, porque Adán iba a ir enseñándole cada vez más a Eva cómo vivir en Dios, cómo poner todos sus actos en Dios, ¿sí?, tener a sus hijos y hacerlos crecer. Pero todo, por eso ahí empezó una vida de dolor para el hombre.
y de separación y de desacuerdo. Empezó a haber ese desacuerdo grandísimo entre el hombre y la mujer con la entrada del pecado. Y cómo ahorita nosotros podemos pensar que podemos sacar algún bien de la unión que tenemos con el hombre al que aman o la mujer a la que aman, ¿sí? Si la base está puesta en el pecado, en esta separación de Dios. Es imposible que las personas tengan la luz de sol continua que los haga a través de lo que van viviendo como esposos, ¿sí? Y formando una familia, que encuentran la vida de Dios en lo que hacen, ¿no? Están fuera de... Por eso esta parte de Egipto es muy importante, porque aquí ves realmente, ¿sí?, que Adán se separó y se puso fuera, y toda la vida la empezó a vivir con todos los efectos de este pecado. Y que ahorita, en la actualidad, ¿sí?, o se vive en Dios, dentro de toda esta dulzura de encontrar la vida de Jesús, de todo lo que hemos estado viendo, todo lo que recibimos en la iglesia, ¿sí?, desde que se encarna, que nace, hasta que va a morir en la cruz, toda esa vida es lo que recibimos a través del sacramento. Si yo rechazo el sacramento si ni siquiera me bautizo, que es ahí lo primero que recibo de toda la vida de Jesús, todo esto que estoy conociendo. Un niño recién bautizado lo recibe, se hace hijo de Dios. Pero si no crece en la vida de la gracia, si esa persona no se va a confesar, no comulga, y luego se va peregrinando, se queda sin piso donde poner sus pasos seguros, y se va, ¿sí?, al desierto. Se va al desierto, se va a Egipto. ¿Y qué se encuentra en Egipto? Eso es lo que es muy interesante, encontrar qué ve Jesús. Es de llorar lo que hay en estos países, porque ahí no reina Dios, campea el otro y tiene adormecidos a estos que están viviendo en pecado, ¿sí?, diciéndoles: no te apures, estás muy bien, estás perfecto, ¿sí? Pero ¿a quién están sirviendo? Al otro. Porque aquí no hay de dos, de más cosas. O sirves a Dios, o si definitivamente tú estás viviendo en pecado grave, ¿sí?, en algo, eso está sirviendo al otro. Y eso te digo que lo que vamos a ver que viene aquí. Pero entonces, ¿por qué le viene esa condena al hombre? Trabajarás con el sudor de tu frente, comerás del pan así, y con dolor tendrás que proveértelo. ¿Y a la mujer qué le dice? Que parirás con dolor. Y parirás con dolor. Empieza a ver ese dolor, ese todo, porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para vivir desde el principio como fundamento. De ahí viene lo que es el matrimonio. Nacimos para crecer con esta relación de amarnos profundamente, el hombre y la mujer, con el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, ¿qué le vamos a dar? Un pequeño amor, ¿sí? A lo mejor puede ser bueno o malo, pero no va a dar más frutos. Da fruto de verdadero amor, como cuando es en el sacramento, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Para eso te casas. Pero pues yo no quiero que mi hija esté realmente o un hijo vaya a tener que rifársela en la salud y en la enfermedad. No, hay que asegurarnos que todo vaya bien, que económicamente también le vaya bien, que emocionalmente les vaya
y que todos tuvimos bola de cristal para ir y casarnos y estar en la vida del matrimonio. No, Señor. Dios dijo, a ver, vengan, que quiero yo darles, yo alimentarlos, confiados los dos a vivir de la providencia de mí, a amarme. Quiero sus corazones, quiero sus vidas, sus casas, y formar las familias católicas, familias en donde yo viva, en donde yo reine. Pero un hombre y una mujer que llega con la condición de, no, yo mejor no hago ningún trato, porque aquí me echo la soga al cuello, ¿sí? No, quién sabe si me va a ir bien. Y como decimos, y de las penas, y de los dolores, y de las alegrías también, pero pues a mí que no me toquen las penas, ¿no? Eso es lo que realmente estamos diciendo, no las queremos. Y de la vida de Dios, ¿qué le estamos diciendo? No queremos que tú reines, no queremos que tú vivas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué empieza? ¿Sí? Esto no es para subir, pero ¿qué empieza la Santísima Virgen a ver? A sufrir todas las... Ahí, fuera de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos encuentran? El desamparo, porque están desamparados de Dios. Eso es lo que tienes que darte cuenta, que tu hijo se ha puesto en el total desamparo de Dios. No quiere decir, claro, que Dios pone todos los medios para llamar a las almas, que sientan necesidad de Dios, y eso es lo que hay que rezar, pero nosotros tener que decirle, híjole, no me había dado cuenta, yo necesito decirte esto, porque la cosa es grave, te estás poniendo en el desamparo. ¿Y qué hacen la Virgen y Jesús? Ellos saben de todos los peligros, están realmente en peligro de todo, no tienen la fuerza con que salir, y el egoísmo es más fácil que se dé, ¿sí? Y muchas otras cosas que se pudieran dar. Y o si no, que vivan en una tibieza, que vivan más o menos bien según sus estándares, ¿sí? Y que vivan en una tibieza absoluta hacia Dios, sin tener necesidad de Él. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Por eso está adormecida ahorita la sociedad, porque no siente necesidad, ni siente que está viviendo en pecado, ni que tiene necesidad de Dios. ¿Y para qué se acerca a Dios? ¿Qué le va a dar Dios? Si lo tiene todo. Él, como el gran hombre, esos son los ídolos que nos formamos. Yo soy acá el gran hombre y yo puedo formar mi vida, mi familia, mi matrimonio a como yo. Soy suficiente, no necesito de Dios. Señor, gracias por haberme creado. Eres muy buen padre. No, yo creo que no, esto no lo vamos a subir. ¿Sabes qué? Lo que es importante, por supuesto, es que cuando uno hace conciencia para sí mismo, tienes que transmitirle a ellos eso. Porque, y orar, rezar, para que salgan de este punto. Porque a lo mejor también podemos nosotros tener algo que una buena conversación, ¿no?, con esta persona, pero Dios mueve los corazones. Son las dos cosas que nosotros tenemos que estar conscientes. Pero lo primero es quitarlos de una situación de pecado grave, porque no es cualquier cosa, es grave, ¿sí? Y la otra, y que tiene todos estos efectos para el matrimonio. Entonces, eso es lo primero, pedir, sacarlos. Y después, eso, que es el primer cambio para nosotros, que realmente nos demos cuenta, ¿sí?, cuántas situaciones tenemos alrededor en que hay que ver, ¿sí?, hacer nuestros actos para que ellos entiendan y moverlos a tener conocimiento. Es otra de las cosas que hacen Jesús, María y San José: predicar, hablarle de Dios a los demás, porque no podemos quedarnos callados. Eso, sí, cuando llegan a Egipto, eso es lo que empieza a hacer la Santísima Virgen. Dice que ella lo lleva entre los brazos, chiquitito como está, y que les habla de él, que ella sabe que
ella es su instrumento para hablar de lo que Dios está obrando porque está presente con su potencia, ¿sí? Y empieza a transformar a los corazones. Y llegan durante el camino a Heliópolis, que dice que es el Cairo, ¿sí? Que se llama Ciudad del Sol, también. Dice que misteriosamente en Sor María de Jesús de Ágreda, la mística ciudad de Dios, así se llama el libro, dice misteriosamente se llamaba así, porque el sol de justicia iba a llegar ahí. Y llegando ahí, ¿sí? Empezó a hacer caer todos los ídolos, todos los que había. Estaba lleno, repleto de templos dedicados al demonio, porque esa es la realidad. Y por donde pasaba primero, antes de llegar al punto de predicar, primero les platico cuando va pasando por todas esas ciudades y Jesús pasa por los templos, quedan destruidos los templos, ¿sí? Y dice que los moradores de ahí no saben por qué pasa eso, que se quedan extrañados, ¿sí? Pero es eso, porque el que le da culto al pecado, ¿sí? Está dando culto al demonio. Eso es lo que está entronizado en su casa. Eso es que es muy fuerte. Entonces, en cuanto Dios llega, ¿sí? Que eso es por eso es la pregunta de ella. Hay que hablarles, hay que predicarles y que hacerles ver que tienen que regresar a Dios, ¿sí? Y querer conocerlo, recibirlo, amarlo. Ustedes entonces, así como la Virgen que llevaba a Jesús en sus brazos, llévenlo, sean portadoras de Él, ¿sí? Con lo que les hablen. Y entonces, de todo esto, cuando ya llegan a la ciudad, ¿sí? Que es la ciudad más grande y en donde más hay demonios, igual sigue destruyéndolos a los templos, ¿sí? Y a las personas que estaban poseídas. Porque eso es lo que hay, ¿sí? El otro toma posesión de los lugares de las almas. Y nosotros muchas veces pensamos en esas posesiones como los endemoniados, pero no hay que pensar en endemoniados, no. El demonio toma posesión en un alma en la que esa la tiene totalmente adormecida, viviendo en pecado mortal, ¿sí? Que hay diferentes maneras, ¿verdad? Como vivir en unión libre y muchas otras cosas. Esos ya los tiene, ¿sí? Los tiene a su servicio y los tiene vacíos de Dios. Pero, y la otra cosa es, bueno, ¿qué propicia eso? Que hay muchas personas que entonces empiezan a buscar, ¿no? Ahorita hay muchas sectas, ¿no? Que específicamente le dan el culto a la Santa Muerte o muchas cosas, ¿no? Que tú empiezas a ver cosas y familias que van viviendo otras cosas y se van entrelazadas. La situación de pecado, de que empiezan a tomar más o a drogarse un poquito y esto y el otro y se va metiendo lo del culto u otras cosas. No digo que eso sea todo, ¿no? Pero bueno, hay una gama grande. Pero lo que sí es impresionante es que en el exilio quiere decir estar totalmente apartado de Dios. Y Dios va a todos, a librar a todos. Dice, con el otro punto de que lo que perdió Adán y Eva, ¿sí? Hay que ver qué frutos dio este pecado original en ellos, que tuvieron el pecado de ellos fue tremendo, esta separación de Dios y todo. Pero ellos al tener hijos, vienen Caín y Abel y crecen en el mal. Y ya Caín,
ya fue instigado por Satanás de otra manera en el mal, en este sentido. Fue creciendo. Eso es para meditarse, lo grave que es. Tanto que lo llevó de inmediato a quitarle la vida al hermano, ¿no? Es grueso, es muy fuerte. Entonces, ¿y qué hace nuestro Señor? Viene a la tierra y viene de inmediato, ¿sí? ¿En dónde empieza la vida de la Sagrada Familia? Ahí está el destierro y ellos vienen como familia, es el ejemplo. Y es de las fiestas litúrgicas que se viven de inmediato en la Navidad, lo que es la Sagrada Familia. Y entonces, en estas narraciones de cómo viven en Egipto, se va viendo este entrelazamiento de amor de lo que se encuentra en esta Santa Familia, la Sagrada Familia, del sometimiento que hay de San José a Dios, al Padre Eterno, que es como deberían de vivir todas las familias, totalmente sometido y guiado perfectamente por Dios. Y como está la Santísima Virgen, que sometida en obediencia, que la toma en cuenta que en lo que ella también dice, pero hay un sometimiento, es una competencia de obediencia, ¿sí? Entre los tres, en este mutuo acuerdo, pero por cabeza San José, y del niño Jesús sometido en obediencia a ellos. Y el amor y la santidad y la vida de Dios, que lo tienen ahí presente, está desarrollada. Eso que vivieron entre ellos, ¿sí? ¿Cómo lo comunica Dios a cada uno de nosotros? A través de la vida del sacramento. Si nosotros, ¿sí?, nos diéramos cuenta que recibimos en el sacramento del matrimonio, ¿sí?, veríamos toda la vida de la Sagrada Familia ahí, todos los dones que bañan a los nuevos esposos, ¿sí?, para que encontremos fuerza, luz, vida, guía, amor divino y la presencia, ¿sí?, de Jesús, de María Santísima, de San José, como ejemplos, ¿sí?, para vivir de este modo santo, a como ellos vivieron. Por eso son las primeras narraciones que uno encuentra, ¿sí?, cómo vivían entre ellos. Y entonces lo tenemos todo. Tenemos la enseñanza de cómo vivir, ¿sí?, porque Dios no nos deja así en la ignorancia a adivinar. Lo que pasa es que la gente, además, generalmente va y se casa, recibe el sacramento por trámite. Unos sí creen, ¿sí?, otros buscan eso, consagrarse a Dios, pero muchos otros siquiera lo hacen por trámite. Yo digo siquiera lo hacen, sí, porque entonces, por lo pronto, ya están, ¿sí?, no están en el exilio, están del lado de Dios. Y la gracia los va a socorrer y Dios los va a estar llamando por un medio o por el otro para que tomen su puesto en el modo de vivir como lo hicieron San José y la Virgen, ¿sí?, siendo el ejemplo a seguir, ¿sí?, y en la vida de Jesús desde niño, de cómo vivir en esta Sagrada Familia. Y que entonces ahora sabemos que tenemos los actos, o sea, tenemos más conciencia, porque es eso, tenemos la gracia para recibir todo esto, pero están ellos mismos, en quien me voy a modelar. Ahí está, en el sacramento, sí, podemos vernos rociados de toda la vida de la Sagrada Familia, como cubriendo a cada uno de nosotros, ¿sí?, para hacerse vida en nosotros mismos. De ahí tenemos cada uno de nosotros,
tomar, Señor, dame todas las ayudas necesarias, porque nosotros como hijos de Dios no vivimos una vida natural, es sobrenatural. La Iglesia como reina y madre nuestra nos da esta sustancia de vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, para que todo lo que hagamos, ¿sí?, tenga su comienzo al formarse esa pequeña familia y esa unión entre los esposos en todo, ¿sí?, tengamos la sustancia de la vida de Dios para que todo quede santificado, quede hecho para Dios, por amor a Dios. Y si nosotros esto que estamos oyendo, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Dios cuando se dirige a un alma, eso es lo que quiere, ¿no? Que todo lo hagamos por amor a Él, para Él, por Él. Y qué grande, ¿sí? Eso lo pensamos en forma personal. Y por eso, haciendo esta comparación, qué grande que una familia que va a nacer, que va a surgir una nueva familia, nazca, que entre los dos que van a formar esa familia sea todo hecho por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y qué diferente vida para todos los integrantes de esa familia, para la sociedad y para todos. De ahí la necesidad. Y además eso, encontrar los actos de Jesús que están ahí, de María. Por eso lo vivieron. No se hacen ejemplo nada más para decir, a ver quién me puede imitar. No, pues San José fue buenísimo, la Santísima Virgen, excelente. Y yo las tengo ahí en un cuadrito, mira qué bonitos. No, son vida, y vida para nosotros. Y también tomarlo y llevarlo a nuestras propias vidas, en nuestras familias, aunque ya tengamos nuestros hijos grandes, ¿sí? De todos modos, como madre y como padre, seguimos siendo cabezas a la medida de lo que nos toca. Siempre seguiremos siendo un punto de relación, de orden, de guiar a nuestros hijos hacia Dios. Eso no se nos quita, no nos lo quita Dios, es un derecho, ¿sí? Y bien puesto nosotros en el orden de querer llevar a nuestros hijos a que realmente vivan todo esto, pues está todo, ¿no? Leo un poquito. Llegan a Heliópolis, ¿sí?, sin un quinto, sin nada, desprovistos, después de 50 días de haber peregrinado y viviendo en mayor desamparo, ¿no?, por las inclemencias del tiempo, por la falta de comida, de tantas cosas. Y bueno, se establecen aquí. Los 3 días primeros después de que llegaron a Heliópolis, no tuvo la reina del cielo para sí y su unigénito más alimentos de los que pidió de limosna su padre putativo José, hasta que con su trabajo comenzó a ganar algún socorro. Y con él hizo una tarima desnuda en que se reclinaba la madre y una cuna para el hijo, porque el santo esposo no tenía otra cama más que la tierra pura y la casa sin alhajas, hasta que con su propio sudor pudo adquirir algunas de las inexcusables para vivir los 3. Y no quiero pasar en silencio lo que se me ha dado a conocer, que en medio de tan extremada pobreza, que es lo que estamos diciendo, ¿cómo vamos a tenerle miedo a tener pobreza? Al contrario, ellos además la amaron, ¿no? Pero nosotros, hombres, tenemos, ¿sí?, muchos pretextos de decir, no, es que si no, hasta que no haya una situación económica, pues que se casen, mientras que vivan así, ¿no? O que hasta que tal. Y no, la Santísima Virgen lo primero que hizo fue adorar y dar gracias a Dios, postrarse ante Dios de las inclemencias, vivir el desamparo de todo, ¿sí?,
para buscar, dar esta reparación de los hombres que no saben ni qué hacer cuando están desamparados, ¿sí? O que se quejan de sus desamparos y de que hasta se ponen en contra de Dios. Entonces, y no quiero pasar en silencio lo que se me ha dado a conocer, que en medio de tan extremada pobreza y necesidades, no hicieron memoria María y José Santísima de su casa de Nazaret, ni de sus deudos amigos, ni de los dones de los reyes que distribuyeron y los podían haber guardado. Nada de esto echaron de menos. No dijeron, pero qué bárbaros, ¿cómo no guardamos un poquito? ¿Cómo no tuvimos esta visión de... No, ellos se lanzaron a vivir lo que tenían que vivir, porque Dios así lo quería, porque era su voluntad. En esa aceptación y amor de la voluntad. En todo, exacto. Entonces, que eso tiene que haber. Ni nada de esto echaron de menos, ni se querellaron de hallarse en tanto aprieto y desamparo, con atención a lo pasado y temor de lo futuro. Antes, en todo, estuvieron con incomparable igualdad, alegría y quietud, dejándose a la divina providencia en su desabrigo y mayor pobreza. Oh poquedad de nuestros infieles corazones, y que de afanes tan turbados y penosos suelen padecerse en hallándose pobres y con alguna necesidad, por eso ya sea económica o de otro tipo, ¿sí? Y es al contrario, es cuando abandónate en Dios y Dios te está poniendo esas situaciones para hacerte crecer, para salir, para santificarte. Luego nos querellamos que perdimos la ocasión, que pudimos prevenir o granjear aquel remedio. Si hiciéramos esto o aquello, no nos viéramos en aquel aprieto. Todas estas congojas son vanas y absurdas, dice la Santísima Virgen, por lo que son de remedio alguno. Y aunque fuera bueno no haber dado causa a nuestros trabajos con las culpas que muchas veces los granjeamos, pero de ordinario sentimos el daño temporal adquirido y no el pecado por donde lo merecimos. Tardos, aquí está. Muchas cosas nosotros mismos además las causamos, ¿sí? Por nuestro pecado, por nuestra separación, por nuestra desviación. Entonces, tardos y estultos, o sea, cegados de corazón, somos para percibir las cosas espirituales de nuestra justificación y aumentos de la gracia. Todas esas penas, todas esas cosas vividas en Dios, ¿cómo creceríamos como matrimonios y familias hechas a imagen de Dios? Y que Dios nos da todo eso para hacernos crecer en abandono en Dios, en confianza, en gracias, en santidad. ¿De qué nos sirve vivir nuestra vida si no tenemos a Dios que nos lo transforma, que nos lo santifica? Sentimos que se nos viene el mundo encima, ¿no? Y además, sí, pero sin Dios, vividas las cosas apartadas de Dios, es una vida inútil además, y que no va a dar frutos hacia mi esposa, hacia mis hijos. Porque Dios nos va a decir, además como padres, ¿sí? De esos chiquitos, a lo mejor tengo 5 hijos, nunca me casé, va a decir, oye, esos hijos son tuyos y míos. ¿Y qué hiciste? Te los di para que me conocieran, para que me amaran, para que recibieran mi vida, mi gracia sacramental. Y tú nunca les diste nada. No, pues es que yo fui la fuente de donde no había sacramento, me alejé. ¿De eso vas a dar cuentas? Además,
Tardos y estultos de corazón somos para percibir las cosas espirituales de nuestra justificación y aumentos de la gracia y sensibles, terrenos y audaces para entregarnos a las terrenas y sus afanes. Reprensión severa es para nuestra grosería y terrenidad la de nuestros extranjeros. La prudentísima señora y su esposo, que vamos a ver cómo vivieron, se acomodaron con alegría, solos y desamparados, de todo lo temporal en la pobre casita que hallaron, y de 3 aposentos que tenían, ¿sí?, que es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. El uno se consagró para templo o sagrario, donde estuviese el infante Jesús. Si realmente creemos que lo recibimos, pues es a quien vamos a poner ahí en nuestra casa. Toda nuestra casa, material y espiritual, nosotros, ¿sí?, y nuestros hijos ofrecidos, ¿sí?, a Dios, decirle: esta casa es tuya, ven y reina junto con la Mamá Santísima. Danos a San José como ejemplo en nuestras familias. San José, ven, ¿sí? Y junto, bueno, pues con Luisa viviendo todo esto. Donde estuviese el infante Jesús y con él su purísima madre. Y allí se pusieron la cuna. Por eso donde está Jesús está la Mamá Celestial. Y allí se pusieron la cuna y la tarima desnuda, hasta que después de algunos días, con el trabajo del Santo Esposo y la piedad de unas devotas mujeres que se aficionaron a la reina, alcanzaron a tener alguna ropa con que abrigarse todos. Otro aposento se destinó para el Santo Esposo, donde dormía y se recogía a orar, y el tercero servía de oficina y taller para trabajar en su oficio. Viendo la gran señora la extremada pobreza en que estaban y que el trabajo de San José había de ser mayor para sustentarse en tierra donde no eran conocidos, determinó ayudarle, trabajando también ella con sus manos para aliviarle en lo que pudiese. Y como lo determinó, lo ejecutó, buscando labores de manos por medio de aquellas mujeres piadosas, y comenzaron a tratarla, aficionadas de su modestia y suavidad. Y como todo cuanto hacía y tocaba en nuestra Madre Santísima salía de sus manos tan perfecto, corrió luego la voz de su aliño en las labores, y nunca le faltó en qué trabajar para alimentar a su Hijo hombre y Dios verdadero. Y bueno, por eso otra de las cosas que hace la Santísima Virgen es de inmediato, porque es que ahí está en nuestra labor como mamás, ¿no? Nosotros decirle: Madre Santísima, enséñanos a ser guía, ¿sí? Dame toda tu luz, dame tu consejo, tu amor materno, tu claridad para saber dirigirlos, saber dirigir a mis hijos, dirigirlos junto contigo, ¿sí? Y igual a San José, ofrecer a nuestros esposos a que junto con él, como él, se dispongan del modo en que lo hizo. Pero bueno, ¿qué hace la Santísima Virgen con el niño? Ordena toda su actividad dentro de la casa junto con el niño y le dice: quiero al niño Jesús, ¿no?, pequeñito como estaba, que tú me digas qué hacer. Agradóse mucho el niño Dios. Pedía la prudentísima reina al Eterno Padre que su misericordia los proveyese de lo necesario para alimentar a su hijo unigénito. Como siempre está ahí pegada a eso. Pero juntamente trabajaba, y como quien no fía de sí misma ni de su diligencia, pedía trabajando lo que por este medio nos concede el Señor a las demás criaturas. Agradóse mucho el niño Dios de esta prudencia de su madre y de la conformidad que tenía con su estrecha pobreza, y en retorno de esta fidelidad de madre quiso aliviarla en algo de trabajo que había comenzado. Y un día desde la cuna le habló y le dijo: Madre mía,
yo quiero disponer el orden de vuestra vida y trabajo corporal. Púsose luego arrodillada a la Divina Madre y respondió: Amor dulcísimo y dueño de todo mi ser, yo os alabo y magnifico porque habéis condescendido con mi deseo y pensamiento, que se encaminaba a vuestra divina voluntad para que dirigiera mis pasos. Enderece mis obras a tu beneplácito. Fíjense cómo todo lo va a dirigir, ¿sí?, a beneplácito de Jesús, de su divina voluntad, no para vivir su vida a como ella quiere. ¿Qué es eso? En nuestras familias eso tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Y ordenase la ocupación que había de tener en cada hora del día según vuestro agrado. Y pues se ha aumentado vuestra deidad y dignándose vuestra grandeza con descender con mis anhelos. Hablad, lumbre de mis ojos, que tu sierva te escucha, dijo el Señor. Madre mía queridísima, desde entrada la noche, esta era la hora en que nosotros contamos por las 9, dormiréis y descansaréis algo, y de medianoche hasta el amanecer os ocuparéis en los ejercicios de contemplación conmigo y alabaremos a mi eterno Padre. Porque es eso, es que toda la vida de ahí está reinando Dios. Y todo tiene que estar conducido ahí y ordenado. No es lo que hacemos materialmente y espiritualmente, ir teniendo este orden en lo que Dios muestra. Entonces Dios viene a poner orden en las familias, en todo, y hace que las almas estén, pues imagínense, nuestra Madre Santísima, en unión con Él, decirle, quiero, ¿sí? A ver otra vez. Le dice, luego, quiero que entres, que tengas tal y tal hora para dormir. Después de medianoche hasta el amanecer os ocuparéis en los ejercicios de contemplación conmigo y alabaremos a mi eterno Padre. Luego acudiréis a prevenir lo necesario para vuestra comida y de José, después a darme mi alimento y me tendréis en vuestros brazos hasta la hora de tercia. O sea, la va ordenando en todo lo que hace natural y espiritual, ¿sí? En lo que tiene que ocuparse, en los cuidados de la casa, en el amor y la gloria a Dios, ¿sí? Y era la Virgen. Y es la Virgen. Entonces eso es poner orden en una familia, en una casa. Y bueno, nada más leo la última en Luisa. Jesús, cerca de los 3 años, nada más comento, ¿no? Luisa pues participa de todos los actos, de todas las adoraciones del cuidado que la Santísima Virgen tiene con Jesús durante todo este tiempo, ¿no? Continuamente está ahí. Y de Luisa leo nada más el volumen 35, ¿sí? Entonces regreso nada más a que veamos, ¿sí? La potencia, el poder de Jesús, su simple presencia en los lugares a donde llega, en las ciudades, hogares, todo, ¿sí? Quita, destierra la vida de pecado, quita al demonio, porque la gente vive esclavizada del demonio, ¿sí? Vive en pecado, y eso es tremendo, ¿no? Y hace despuntar la vida de la gracia, del amor a Dios, y va junto con la predicación. La Santísima Virgen sale a predicarles, ¿sí? A todas las almas, a hablarles de que va a venir el Redentor, de que las almas van a ser sanadas, sacadas de la vida de pecado, que tendrán a Dios entre ellos, ¿no? San José igual
después de un tiempo en que la Santísima Virgen lo hace, y también ella acude a hospitales y todo a ayudar, porque hay muchas enfermedades entre las personas. Entonces es eso, es encontrar la miseria, la esclavitud, la enfermedad, y cómo ella los va sanando sus heridas, ¿no? Son las obras de misericordia de Jesús, que se le pide, ¿no?, a Jesús antes de venir: ven y cura todas nuestras dolencias, nuestras miserias, y cómo Él viene a eso, a curarlas. Por eso digo, esto es una cosa grandísima, ¿no? Esas dos actividades, por decirla, tienen. Y el niño Jesús, igual, desde los 3 años, empieza a salir a predicarle a los niños. Y también la redención. ¿Oh? También la redención. Predicando. Ahorita voy a leer la predicación que nos hace, la primera predicación a los niños en Egipto. Y nada más leo una parte muy pequeña del volumen 9 de Luisa, agosto 22, 1910. Jesús huye y busca consuelo. Dice: continuando mi habitual estado, habiendo perdido los sentidos, veía muchas personas que ponían en fuga al bendito Jesús, y Jesús huía y huía. Pero ¿a dónde iba? A donde iba no encontraba lugar y huía. Finalmente ha venido a mí, sudoroso, cansado, afligido. Se ha arrojado en mis brazos, se ha estrechado fuerte y dijo a aquellos que lo seguían: de esta alma no me podéis hacer huir. Y aquellos avergonzados se han retirado. Y a mí me ha dicho: hija, no puedo más, dame algún alivio. Y se ha puesto a tomar de mi seno pequeño niño Jesús, y después me encontré en mí mismo. Y en esta huida a Egipto, ¿sí?, que tiene a su Madre Santísima y tiene a Luisa, llega a los lugares precisamente en donde estas personas viven sin Dios. Pero él, que se pone en tener que salir huyendo, sale huyendo porque las almas no lo quieren, porque no los llaman a vivir en sus vidas, en sus matrimonios, en sus casas, ¿sí? Y entonces por eso hay que llevarlo con esta plenitud, como Él realmente para eso vino, para habitar en nosotros, ¿sí? Jesús y ¿qué? Y busca consuelo. Y bueno, y voy a leer entonces la primera predicación que hizo el pequeño Rey Jesús a los niños de Egipto, volumen 35, enero 10 de 1938. Dice: así he llegado el momento, dice Luisa, en el cual el celestial niño se encontraba en Egipto, en el momento cuando daba sus primeros pasos, y yo besaba sus pasos, ponía mi te amo en cada paso que daba, y le pedía los primeros pasos de su voluntad para todas las generaciones humanas. Ahí empieza todo este tiempo que él está en Egipto, que son 7 años, sí, está toda la infancia de Jesús, y son los primeros pasos, todo este desarrollo de la vida de la Sagrada Familia y de Jesús niño que crece en esa Sagrada Familia. Son los primeros pasos para formar la vida de las familias y de la vida infantil de todas las generaciones, ¿sí? Y como él vivía ofrecido a Dios, rogando, pidiendo desde niño, rezando, la Santísima Virgen lo acompañaba, Luisa estaba ahí en esa misma petición, ¿sí? Y dice, continúa Luisa, dice: buscaba entonces yo seguirlo en todo, si oraba, si lloraba, le pedía que su voluntad animara todas las plegarias de las criaturas.
y que sus lágrimas regenerasen la vida de su fiat en la familia humana. Entonces, mientras estaba atenta a seguirlo en todo, el pequeño rey, niño, visitando mi pobre alma, me ha dicho: hija de mi querer, cómo estoy contento cuando la criatura no me deja solo, pues me lo siento por delante, por detrás, en todos mis actos. Ahora tú debes saber que mi exilio en Egipto no estuvo exento de conquistas. Cuando llegué a la edad de cerca de 3 años, desde nuestra pequeña casita, oía a los niños que jugaban. Gritaban en medio de la calle, y yo, pequeño como era, salía en medio de ellos. Y en cuanto me veían, corrían a mi alrededor. Todos querían estar cerca de mí, porque era tanta mi belleza, el encanto de mi mirada, la dulzura de mi voz, que se sentían raptados a amarme. Por eso se apiñaban a mi alrededor y me amaban tanto, que no sabían separarse de mí. También yo amaba a estos niñitos, y como el amor, cuando es verdadero, busca hacerse conocer, y no solo eso, sino que busca dar lo que puede hacer feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso a estos pequeños yo les di mi primera predicación, adaptándome a su pequeña capacidad, mucho más que poseyendo la inocencia me podían entender más fácilmente. Ahora, ¿quieres oír cuál fue mi predicación? Yo les decía: niñitos míos, escúchenme. Yo os amo mucho y quiero haceros conocer vuestro origen. Miren el cielo. Allá arriba tienen un Padre Celestial que os ama mucho, pero os ama tanto que no se contentó con haceros de Padre desde el cielo, de miraros, de crearos un sol, un mar, una tierra florida para volverlos felices, sino que amándoos con un amor exuberante, quiso descender en vuestros corazones, formar su morada real en el fondo de vuestra alma, haciéndose dulce prisionero de cada uno de ustedes. ¿Pero para hacer qué? Para dar vida a vuestro latido, respiro y movimiento. Así que caminan ustedes y Él camina en vuestros pasos. Se mueven vuestras manitas, hablan vuestra voz. Y mientras camináis, os movéis, etc., como os ama mucho, ahora os besa, os estrecha, os abraza y os lleva como en triunfo. Porque sois sus amados hijos. ¿Cuántos besos y abrazos escondidos no os da nuestro Padre Celestial? Y ustedes, por estar desatentos, no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo, vuestros abrazos a su paterno abrazo, y Él ha quedado con el dolor de que sus hijos no la han ni besado ni abrazado. Ahora, niñitos míos amados, ¿sabéis qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes, que tiene su sede en el centro de vuestra alma. Y como Él os ha dado todo, no hay cosa que Él no os dé. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Ámenlo, que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo, y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. Él os ama mucho y quiere ser amado. Ninguno puede llegar a amaros como Él os ama. Tan es verdad que tenéis también un Padre terreno. Pero como es diferente del amor del Padre Celestial, Él no os sigue siempre, no vigila vuestros pasos, no duerme junto con ustedes, no late en vuestro corazón. Y si os caéis, ni siquiera lo sabe. En cambio, el Padre Celestial no os deja jamás. Si estáis por caer, os da la mano para no dejaros caer. Si dormís, os vigila, y también si jugáis o hacéis impertinencias, está con ustedes y conoce todo lo que hacéis. Por eso ámenlo mucho, mucho. Y encendiéndome de más en amor, les decía: denme su palabra de que lo amaréis siempre, siempre. Digan junto conmigo: os amamos.
Padre nuestro que estás en los cielos, os amamos, Padre nuestro que resides en nuestros corazones. Hija mía, por estas palabras dichas a los niños, ¿quién se conmovía? ¿Quién lloraba de alegría? ¿Quién quedaba robado? ¿Quién se estrechaba tan fuerte a mí que no me querían dejar más? Yo les hacía sentir la vida palpitante de mi Padre Celestial en sus corazoncitos, y ellos gozaban por esto. Hacían fiesta porque tenían no ya un Padre lejano, sino en su propio corazón. Y yo, para fortalecerlos y para darles la fuerza de alejarse de mí, los bendecía, renovando sobre aquellos niños nuestra fuerza creadora, invocando la potencia del Padre, la sabiduría de mi Hijo y la virtud del Espíritu Santo. Y les decía: vayan y después regresen. Y así se alejaban, pero volvían los siguientes días. Una muchedumbre de niños se ponía a espiar cuando debía salir y para ver qué cosa hacía yo en nuestra casita. Y cuando... pero fíjense qué diferencias tan grandes. Y cómo les está diciendo es que al encontrarme en mí encuentran el amor paterno. Y tienen que tener esta certeza de que han sido creados, ¿sí?, para encontrarse con la vida del cielo, con el Padre Celestial. Y yo entonces, ¿sí?, con todo esto que les doy, con mi persona y con lo que les estoy comunicando, los devuelvo a sus casas, ¿sí?, a vivir con la bendición, con la presencia del Padre, de yo Verbo y el Espíritu Santo. Y son las gracias grandísimas. Han de haber sido santos. Así es. Y cuando yo salía me aplaudían con sus manitas, me hacían fiesta y gritaban tanto que mi mamá salía a la puerta para ver qué cosa sucedía. Y yo como quedaba admirada al ver a su pequeño hijo hablar con tanta gracia a aquellos niños, tanto que sentía que le estallaba el corazón por amor y veía en ellos las primicias de mi vida acabada. Porque de estos niños que me escuchaban, ninguno se perdió. El conocer que tenían un Padre en sus corazones fue como una garantía y prenda de poder poseer la patria celestial, para amar a aquel Padre que ya estaba en el cielo. Hija mía, esta predicación que yo, pequeño niño, hacía a los niños de Egipto era el fundamento, la sustancia de la creación del hombre. Contiene la doctrina más necesaria, la santidad más alta, hace surgir el amor a cada instante para amarse el Creador y la criatura. Qué dolor al ver tantas pequeñas vidas que no conocen la vida de un Dios en sus almas, crecen sin paternidad divina, como si estuviesen solos en el mundo. No sienten ni conocen cuántos son amados. ¿Cómo pueden amarme? Por eso, quitado el amor, el corazón se endurece, la vida se afea y pobre juventud se da en brazos de los más graves delitos. Esto es un dolor para tu Jesús y quiero que sea un dolor para ti, a fin de que ruegues por tantos que enseñan que estoy en sus corazones, a fin de que ruegues por tantos y que enseñen que estoy en sus corazones, que los amo y que quiero ser amado. Entonces, bueno, pues que Dios nuestro Señor, ¿sí?, nos haga recibirlo en sus corazones con esta realidad, con esta vida, esta sustancia de que estamos aquí, ¿sí?, como hijos en nuestras familias, que realmente lo dejemos penetrar con toda esta con esta predicación altísima, dulcísima, que forma el contento, ¿sí?, y la realidad y el conocer nuestra finalidad y el gozo inmenso de estar aquí, desarrollar nuestra vida en Él para dirigirnos al cielo, para ser salvos, para vivir en gracia, en armonía y dulzura con Él
en nuestra vida personal y en nuestras familias.